Bienvenidos a la clase 10 del curso de Control y Simulación de Procesos, Diseño y Sintonización de Controladores PID. Les habla su docente Juan Bernardo Restrepo. Ya tenemos claro de la clase anterior que los sistemas en lazo cerrado que contienen un controlador PID, su respuesta y las características de la misma dependen de las constantes del controlador. Sin embargo, también observamos que no existe un único conjunto de valores que logren eso que llamamos control. Existe un número infinito de combinaciones de parámetros de KC, tau I y tau D que permiten una respuesta estable. Es decir, que no es difícil que un sistema controle. Lograr ajustar los parámetros KC, tau I y tau D no es complicado y asegurar que el sistema sea estable tampoco lo es, dadas algunas excepciones, ¿no? Y hay excepciones de sistemas, por ejemplo, no autorregulados donde es más difícil, pero lo que es realmente difícil es encontrar ese conjunto de parámetros KC, tau I y tau D tal que la señal o la respuesta del sistema tenga las características deseadas. Es decir, lograr el objetivo de proceso es relativamente sencillo. Mantener la variable de proceso, la variable controlada, mediante la manipulación de otra variable en un valor cualquiera, al que llamaremos punto de consigna, es relativamente simple. Sin embargo, cumplir los objetivos de control, es decir, que la respuesta a perturbaciones o el cambio de set point del sistema siga los lineamientos que hemos designado en el objetivo de control, es mucho más difícil. Vamos a observar la gráfica o el conjunto de gráficas que se muestra en pantalla. Podemos observar la respuesta en lazo cerrado de un sistema de primer orden más tiempo muerto, cuyas constantes son: la ganancia en estado estable es 1, el tiempo muerto es 4 y la constante de tiempo es 20. No vamos a decir qué unidades, pero obviamente la constante de tiempo está en unidades de tiempo, pero no nos interesa darle significado físico al sistema. Y vamos a ver 9 diferentes respuestas a cambios escalón en la perturbación del sistema. Podemos observar que de esas 9 respuestas, solamente
una no conduce a la recuperación del sistema a su estado inicial. Por ende, solamente podemos decir que una de ellas no controló. Esto nos lleva a plantearnos una pregunta. Ya que hay varios conjuntos de parámetros del controlador que nos llevan a lo que podríamos denominar, y abro comillas, control, cierro comillas, ¿cuál es la mejor respuesta? Y con este cuál es la mejor respuesta también estoy preguntándome cuál es el conjunto de parámetros que me da la mejor respuesta. Ahora, esta no es una pregunta que tenga una única respuesta. ¿Por qué? Porque aquí estamos mostrando que se cumple el objetivo del proceso. El objetivo del proceso es mantener una variable en un valor dado, que se llama punto de consigna, en este caso el punto de consigna es 0, ante perturbaciones y ante cambios en el punto de consigna, ¿cierto? Hay que mantener la variable en el punto de consigna, incluso cuando cambiamos el punto de consigna o cuando lo que hay es una perturbación. Entonces, vemos que el objetivo de proceso se cumple en 8 de los 9 casos aquí presentados para 8 pares de constantes del controlador. Ahora, hay que tener en cuenta todo objetivo de proceso tiene que venir con un objetivo de control. Ese objetivo de control es la forma en la que queremos que nuestro sistema responda, y esa forma debe estar planteada de manera cuantitativa con anterioridad a la aplicación del control. Ahora, la mejor respuesta, por ende, sería aquella que nos permitiera cumplir de mejor manera nuestro objetivo de control. Pongamos un ejemplo de objetivo de control. El objetivo de control es tiempo de respuesta. Queda a discreción de ustedes cuál de estos sistemas permite un mejor tiempo de estabilización. Otro parámetro interesante es definir como objetivo de control el sistema que tenga menor sobreimpulso. Entonces también queda para que ustedes analicen qué conjunto de parámetros cumple ese objetivo de control.
Como resumen, existe el objetivo de proceso, que generalmente es mantener una variable en un valor dado o en un conjunto de valores o que siga una trayectoria dada, pero la manera en la que debe seguir se llama objetivo de control y debe estar expresado de manera cuantitativa. Entonces, para realizar el control, ahora sí no abro comillas, para realizar control debemos cumplir el objetivo de proceso y el objetivo de control al mismo tiempo. En un mundo ideal, diríamos que nuestro sistema ha controlado, una vez que éste es estable, enlazo cerrado, los efectos de perturbaciones sean mínimos, es decir, nuestro sistema rechaza perturbaciones. Ojo con este término, rechazo de perturbaciones. Se va a utilizar constantemente de ahora en adelante y significa que los efectos de las perturbaciones deben ser mínimos. Ante cambios en el set point o punto de consigna, la respuesta del sistema debe ser suave. Eso significa realizar un control de seguimiento o un servocontrol. En un mundo ideal, tampoco debe haber error de estado estable cuando se realiza control, y también la respuesta del sistema debe ser robusta, es decir, el control es robusto, no es sensible a cambios de proceso ni a la incertidumbre en el modelo. ¿A qué nos referimos con la incertidumbre en el modelo? A que en la vida real los sistemas cambian día a día. Es decir, los intercambiadores de calor se obstruyen, los reactores cambian ligeramente y por ende los modelos van perdiendo validez debido a algunas variables que están fuera de nuestro manejo directo. Entonces el control robusto no es sensible, o sea, un control es robusto sí cuando existen cambios del proceso e incertidumbres en el modelo del mismo, nos da un buen resultado. En la vida real, el desempeño, llamemos desempeño a que nuestro sistema presente respuestas suaves a las perturbaciones y cambios en el punto de consigna con mínima oscilación y, si es posible, sin oscilación. Y la robustez no se pueden lograr simultáneamente. El desempeño de un controlador y su robustez no se pueden lograr simultáneamente al 100%. Esto es especialmente cierto en el controlador PID. Por otro lado, el proceso es robusto
habíamos acabado de hablar de robustez, pero vamos a clarificar el concepto. Si presenta un desempeño satisfactorio para una gran variedad de condiciones de proceso e incluso imprecisiones del modelo. ¿Qué sucede en la vida real o cómo se contrasta la vida real con lo que nosotros deseamos? En que lo que nosotros deseamos en la idealidad, casi como una regla, no se va a poder cumplir en la vida real. Entonces, es la labor del ingeniero comprometer, encontrar el punto de equilibrio entre lo que desea y lo que puede obtener a la hora de sintonizar un controlador. ¿Qué tan robusto? 70% robusto, 30% desempeño, 100% desempeño, 0% robusto o 50% y 50%. ¿Qué valor le voy a dar a estas dos características de control a la hora de realizar mi sintonización? Entonces, comenzamos a ver que el control de procesos no solo no tiene soluciones únicas, sino que no tiene soluciones perfectas y que es labor de cada uno de los diseñadores y de los ingenieros de control decir qué tanto desempeño y qué tanta robustez quieren en el controlador. Todos estos, ese desempeño y la robustez, hacen parte de enunciar un buen objetivo de control. En la vida real, lograr el rechazo a perturbaciones y el seguimiento de control de manera simultánea tampoco es posible al 100%. Es decir, cuando una sintonía funciona para rechazar perturbaciones, el cambio de punto de consigna es difícil. E insistimos, no hay soluciones perfectas. Es su labor encontrar la solución menos mala en el peor de los casos. La solución que le genere menos pérdidas. Si uno encuentra la solución óptima, está bastante bien, pero muchas veces, ante circunstancias eh, extraordinarias, la solución menos mala es la mejor solución. Me explico, cuando una planta está dando pérdidas por situaciones del mercado, es la labor del ingeniero de control encontrar la solución que genere menos pérdidas. Esa es lo que vamos a llamar la solución menos mala. Sin embargo, estos son casos de aplicación en la vida real que tienen en cuenta un contexto amplio. Entonces, no es necesariamente lo que vamos a tratar a lo largo del curso, pero siempre es necesario que se conozca con suficiencia lo amplio y lo difícil de la sintonización y del control en general. Es por ende la labor del ingeniero de control sintonizar el controlador PID. Eso significa hallar los valores
de Kc, tau i, tau d y tau f si es necesario, que permitan cumplir los objetivos de proceso y de control. Para esto existen diferentes técnicas de sintonización, las cuales son utilizadas al día de hoy y que veremos a continuación. Como parte de las técnicas que veremos el día de hoy, que enunciaremos porque algunas no se verán a profundidad, serán la asignación de polos, el método de síntesis directa, el control por modelo interno. Exploraremos diferentes fórmulas de sintonía. Observaremos una técnica de sintonía en lazo cerrado y exploraremos de manera teórica o simplemente cualitativa cómo es posible realizar una optimización computacional. La primera técnica que vemos es la asignación de polos. Esta técnica se usa en el laboratorio de control y muestra muy buenos resultados, como se verá. La asignación de polos consiste en determinar los parámetros del controlador tal que el sistema en lazo cerrado posea los polos que se desea. Es decir, nuestro objetivo de control es determinar, o nuestro objetivo de control es seleccionar unos polos tal que la respuesta del sistema tenga las características que nosotros deseamos. Ahora, una excelente pregunta sería cómo determinar los polos para dar una respuesta. De la clase anterior podemos recordar el ejemplo de este mezclador que convierte mediante el control de nivel un sistema integrante en un sistema de segundo orden en lazo cerrado y cuya respuesta ante perturbaciones podemos observar encerrada en rojo. Es posible ver que dicha respuesta ante perturbaciones del sistema en lazo cerrado tiene una forma de segundo orden, de sistema de segundo orden. Habíamos dicho que era posible, mediante la selección adecuada de Kc y tau i, porque este tiene un control PI, mientras la selección de Kc y tau i, podíamos hacer que nuestro sistema tuviera la constante de tiempo tau y la constante de amortiguación z que nosotros deseásemos. Como podemos observar aquí, la respuesta de nuestro sistema en lazo cerrado tiene forma de función de segundo orden. Entonces, los polos son las raíces del polinomio característico. Por ende, no vamos a trabajar sino con el polinomio característico y con su forma genérica de segundo orden. Entonces, podemos expresar
o decir que estos dos, el polinomio del numerador y que el polinomio del denominador, son iguales entre sí. Estos polinomios son iguales entre sí, si y solo si todos y cada uno de sus coeficientes son iguales. Por ende, para determinar los polos solo necesitamos trabajar con el polinomio del denominador y si definimos los valores que necesitamos de tau y de zeta, definimos los polos del sistema, por ende las características de la respuesta del mismo. Entonces, lo que se hace es despejar Kc y tau i en función de zeta y tau. El objetivo del proceso es mantener un nivel en un valor constante, de qué es el punto de consigna. Eso no nos dice nada sobre las características de las respuestas. Entonces, con este objetivo en mente no podemos saber qué zeta y qué tau necesitamos y por ende no podemos saber qué tau i y qué kc necesitamos. El objetivo de control es el que nos permite modelar la respuesta a nuestro antojo. Es decir, repasemos qué es un objetivo de control. Es una meta cuantitativa que se decide al inicio del proceso para fijarla como criterio de verificación. Puede ser un criterio de desempeño del controlador, la varianza o una característica dinámica de la respuesta. En este caso, para hallar zeta y tau, es muy conveniente para nosotros utilizar parámetros de la respuesta de un sistema subamortiguado. Es decir, el tiempo pico, el overshoot, la razón de decaimiento y el periodo. Definiendo estos, o por lo menos dos de estos, podemos definir zeta y tau tal que la respuesta tenga estas características. Entonces, al fijar el objetivo de control, he fijado, si mi objetivo de control es que mi sistema tenga un overshoot del 10% y que el tiempo pico o que el tiempo de estabilización también no sea mayor de un valor dado, si fijo esas dos características, he fijado una característica dinámica de la respuesta, pero también he fijado zeta y he fijado tau, lo que me permite encontrar Kc y tau i y realizar un control adecuado de mi sistema dados mis objetivos de control. El siguiente método que se va a trabajar es el método de síntesis directa. Consideremos el siguiente lazo de control. Es un lazo de control característico en el cual se han utilizado las mismas notaciones que hemos utilizado en las clases anteriores. Hemos hallado la función de transferencia de la variación de la salida y con respecto al set point. Y donde englobaremos la válvula, la planta y el sensor en una función de transferencia g, dejándonos una función
o un modelo del sistema en lazo cerrado simplificado, donde G sub C sería la función de transferencia del controlador. Entonces, ¿qué hacer para encontrar las constantes del controlador? Dada la función de transferencia simplificada que hallamos, donde G es ese conjunto de válvula, planta, sensor, de esa función de transferencia simplificada, podemos despejar el controlador así como se muestra acá. Y entonces así conoceríamos la función de transferencia del controlador y no hay ningún problema. Sin embargo, nos encontramos con la realidad. Y la realidad es que la función de transferencia del proceso no la conocemos perfectamente. Y tampoco sabemos cuál va a ser la respuesta del proceso en lazo cerrado a priori. Es decir, si no sabemos las constantes del controlador que están aquí y no conocemos de manera precisa, exacta, sin incertidumbre, la función de transferencia de la planta, de poco nos sirve haber despejado la ecuación del controlador. Sin embargo, lo que este despeje aparentemente inútil nos da es un amplio margen de maniobra, porque es posible determinar mediante métodos de modelamiento básicamente lo que vimos de la clase 1 a la clase 7, un modelo aproximado del sistema. Un modelo aproximado del sistema. En lazo abierto, ¿no? El sistema G es el sistema en lazo abierto. Y también podemos decir qué tipo de respuesta queremos. Es decir, vamos a establecer un objetivo de control. Y ese objetivo de control lo voy a poner entre paréntesis como la salida sobre la variación del set point D. ¿Y por qué D? Porque es deseado. Entonces, ahora lo que tenemos es algo totalmente diferente. Lo que tenemos al hacer estas aproximaciones es una ecuación de controlador en función de lo que deseo, que es la función de transferencia, mi objetivo de control, y el sistema que pude medir.
lo pude medir mediante experimentos, lo pude medir mediante modelamiento, el sistema imperfecto que yo tengo mediante modelamiento, ya sea de caja gris o de caja negra, pero siempre una función de transferencia. Entonces, así sí es posible determinar cuál es la función de transferencia del controlador. El método de síntesis directa puede parecer un simple procedimiento matemático, más específicamente un procedimiento algebraico, pero no hay nada más alejado de la realidad. El método de síntesis directa es un procedimiento de ingeniería, donde se aproxima G, la G exacta, la función del proceso exacta, como G tilde, siendo G tilde un modelo del proceso real, un modelo con incertidumbre del modelo real, lo que es una solución práctica, una solución experimental o una solución teórica, pero nunca una solución exacta. La selección de una respuesta deseada también es fundamental, pues es la forma de modelar la respuesta y en últimas de hacer control, de definir el objetivo del control. Entonces la base de este problema o de este procedimiento es la aproximación de la respuesta real del sistema mediante el uso de una función G, que puede salir, según hemos visto en este curso, de modelamiento o de identificación. Entonces podemos tomar a partir del modelo no lineal, linealizarlo y hallar la función de transferencia, o podemos partir de los datos experimentales del modelo y hallar una función de transferencia que lo represente. Y la selección de la respuesta deseada también tiene que ver con qué respuesta queremos. Una de primer, una de segundo orden, de tercero, de cuarto, amortiguada, subamortiguada, críticamente amortiguada, sobreamortiguada. Con el término respuesta deseada o selección de la respuesta deseada, nos referimos exactamente a la determinación o a la selección del objetivo de control. Si queremos que nuestro sistema responda como un sistema de primer orden, entonces vamos a seleccionar la función de transferencia de la respuesta deseada como un sistema de primer orden. En este caso, un sistema de primer orden con ganancia en estado estacionario de 1, como se esperaría de una respuesta ante un cambio en el set point, y una constante de tiempo que en muchas veces o que en muchos textos se denomina lambda. La van a encontrar como TC en este texto y como lambda en otros textos. Y al seleccionar esta respuesta y reemplazarla en la respuesta o en la expresión algebraica de las diapositivas anteriores, encontramos que la función de transferencia del controlador
va a estar en función de el sistema aproximado y también TC o lambda. Si escogemos la función de primer orden y tiempo muerto como respuesta deseada, como objetivo de control, como función a la cual aspiro que mi sistema se comporte, entonces la función de transferencia del controlador adquiere esta forma. Y de nuevo, GC aproximada o GC tilde depende de la identificación o del modelamiento que yo haga. Vamos a analizar el caso en el cual el modelo de nuestro sistema, el modelo que obtuvimos, el modelo aproximado, sea un sistema de primer orden con retardo. Este sistema de primer orden con retardo tiene una ganancia en estado estacionario K, una constante de retardo θ y una constante de tiempo tau. Por comodidad, como objetivo de control, vamos a seleccionar la función de transferencia o como comportamiento deseado como una función de transferencia de primer orden y tiempo muerto, con la particularidad de que mi comportamiento deseado y el comportamiento la función de transferencia deseada, comportamiento deseado y la función de transferencia de el sistema G tilde de S tienen la misma constante de retardo. Utilizando la ecuación del controlador y haciendo los reemplazos necesarios, es posible observar que, dada esta selección cuidadosa, esto se cancela y que al final obtenemos la siguiente función de transferencia. Esta función de transferencia, así no parezca, tiene la forma de un PID, de un controlador PID. En la ecuación del controlador PI, la ecuación del controlador PI es esta, y si la simplificamos, tiene esta forma. Y es por esto que podemos decir que tau i es igual a tau y que Kc sobre tau i es igual a 1 sobre esto, igualando polinomios del numerador y del denominador. Entonces, por ende, al igualar ambas expresiones, obtenemos las constantes del controlador en función de las constantes o de los parámetros del modelo y de tau sub c. Recordemos que el modelo es GDS, que tiene K, tau S más 1 por E a la menos teta S. Y que este es el modelo que hemos extraído de la planta real. Entonces hemos reducido nuestro sistema de tener dos constantes que pueden valer cualquier cantidad de valores a una sola constante
Tao C, o en otros libros de texto, lambda, que nos define una característica de la respuesta. Y esa característica es la constante de tiempo de la respuesta que deseamos. Si lo que tenemos es un modelo de segundo orden más tiempo muerto, es decir, de nuestra planta real hemos extraído un modelo de segundo orden y tiempo muerto, podemos hacer lo mismo. De nuevo, ya tenemos el modelo y hay que seleccionar un objetivo de control. Ese objetivo de control, de nuevo, podría ser otra función de segundo orden. Sin embargo, queremos que nuestro sistema de segundo orden y tiempo muerto se comporte como un sistema de primer orden con tiempo muerto, tal que los tiempos muertos del sistema deseado y del sistema aproximado coincidan. Es por esto que al hacer el reemplazo de G tilde acá y de nuestra respuesta deseada como una respuesta de primer orden más tiempo muerto, podemos cancelar los términos exponenciales. De nuevo, obtenemos la siguiente expresión para el controlador. Este controlador es un controlador PID. O sea que para que hacer que un sistema de segundo orden y tiempo muerto se comporte como un sistema de primer orden y tiempo muerto, lo que necesito es un controlador PID. Observemos que el controlador PID se le puede hacer el mismo tratamiento. Y este mismo tratamiento es simplificar. Entonces, podemos decir y después igualar lo que obtuvimos acá, lo que obtuvimos en la diapositiva anterior, a lo que tenemos al controlador, a la ecuación del controlador, y podemos igualar. Por ejemplo, el coeficiente de S es tau i. Entonces, tau i va a ser igual a tau 1 más tau 2. También el coeficiente de S cuadrado, tau d por tau i, es igual a tau 1 por tau 2. Recordemos que tau 1 y tau 2 son las constantes o las constantes de tiempo de el modelo identificado o de la planta aproximada de G tilde. Entonces, igualamos, sabemos cuánto vale tau i, despejamos tau d y haciendo lo mismo que hicimos anteriormente, podemos igualar estos términos. Y por ende, las constantes del controlador, que son tres, la constante proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo, nos quedan en función de las constantes del modelo identificado, que es la mejor representación que tenemos de la planta real, y de la variable tau c o lambda. Entonces, el único parámetro de sintonía que hemos cambiado y con el que vamos a darle forma a la respuesta es este.
tau c. Hemos reducido 3 parámetros libres del controlador a un solo parámetro libre, lo que obedecería al objetivo de control. Un concepto mucho más sofisticado, pero mucho más efectivo, se plantea en el control por modelo interno, o IMC. El control por modelo interno tiene un controlador, la planta real, que vamos a denominar G, una planta aproximada y una perturbación. Entonces este modelo consta de una planta real, una planta aproximada y un controlador. Conocemos la planta real, conocemos la aproximación, debemos hallar el controlador. La idea, intuitivamente o como yo la entiendo, es que al tener yo una planta simulada y una planta real, y al restarle a la salida de la planta real la planta simulada, voy a tener un error. Y voy a diseñar un controlador, sea este el controlador, tal que haga el error entre la planta real y la planta deseada del modelo interno igual a 0. Dado este control por modelo interno que en los años 80 estaba funcionando tan bien y que era una solución tan elegante, automáticamente las personas empezaron a preguntar si era posible lograr el mismo desempeño con un PID. Entonces, los creadores del control por modelo interno, el grupo de investigación del profesor Morari, lo que hizo fue utilizar un poco de álgebra de bloques, como ustedes ven acá, reorganizando y poniendo el sistema de forma que hubiera un controlador antes de la planta, volviéndolo un sistema de realimentación simple. Entonces, lo que había que lograr era o es una expresión tipo PID que haga que nuestro sistema se comporte como el control por modelo interno. Es decir, nuestro objetivo de control aquí es que el sistema se comporte como si estuviera controlado por un control por modelo interno. O sea, que la función G siga al modelo interno, sea cual fuere este. Del diagrama de bloques anterior se pueden extraer las funciones de transferencia. Por ejemplo, la función de transferencia de la salida
con respecto al punto de consigna y la función de transferencia de la salida con respecto a la perturbación y la función de transferencia general del sistema. Estas funciones de transferencia van a ser la guía para el desarrollo de las fórmulas o de las fórmulas de control interno IMC PID, sintonizando PIDs mediante la fórmula IMC. En resumen, el diagrama del IMC me dice que tengo un modelo de mi planta real o modelo interno. De nuevo vamos a utilizar G tilde y un controlador GC asterisco que ajusta la variable manipulada para que mi proceso G se comporte igual que el modelo interno. Mi proceso G, sin tilde, sin asterisco, es la planta real, la planta de verdad. Esta en sí es una técnica de control. Sin embargo, es posible hacer la manipulación algebraica de la misma forma en que se hizo en el método de sustitución directa, QCDS, Direct Substitution, así lo encuentran en el libro, para hacer que un controlador PI o PID se comporte igual. Sin embargo, el controlador PI o el controlador PID se va a comportar igual bajo ciertos parámetros o bajo ciertas presunciones, porque siempre que se hace una simplificación se pierde algo. Observemos este diagrama de bloques. Este diagrama de bloques fue lo que obtuvimos de simplificar el diagrama anterior. Ahora, noten ustedes que esto que está dentro del cuadro rojo sería el controlador que se debería comportar como un controlador PID. Entonces, lo que se debe hacer o lo que debemos seleccionar es un controlador GC asterisco y una función o un modelo interno tal que todo este bloque tenga la forma de un controlador PID. El procedimiento que estableció el profesor Manfred Morari en su grupo de investigación se usa al día de hoy y es una de las técnicas más utilizadas en la industria. Debo hacer la advertencia que el procedimiento que se va a enunciar a continuación necesita que usted tenga claro todos los conceptos vistos hasta el momento. Lo animo a que a medida que avanza esta explicación, pare si no entiende algo y se devuelva a la clase correspondiente y vuelva a tomar ese concepto. Y así avance despacio, pero entendiendo muy bien. Dado que tenemos un modelo interno G, lo que vamos a hacer es factorizarlo y factorizarlo en una parte causal y en una parte no causal. G más, G tilde más, contiene los ceros en el semiplano complejo derecho, así como los retardos en el tiempo, y su ganancia en estado estable debe ser 1. ¿Cuáles son los criterios de factorización? ¿Cómo voy a seleccionar G tilde más? Uno de los criterios más usados es el IAE.
El IAE funciona para cambios de escalón, de tipo escalón, en el punto de consigna. Y tiene esta expresión. El IAE, la factorización IAE, integral absoluta del error, dice que G tilde más debe contener el retraso y todos los ceros en el semiplano complejo derecho. Beta I es un número complejo de parte real positiva. Esa es la primera factorización, primer tipo de factorización. Existe un segundo criterio de factorización que es muy útil. Este es para cambios escalón en la perturbación o punto de ajuste. Entonces el criterio ISE, integral del error al cuadrado, es más amplio. Aquí decimos que G tilde más debe contener el retraso, todos los ceros en el semiplano complejo derecho y los polos correspondientes, o sea, los polos en el semiplano complejo derecho. Entonces, al final de cuentas, ¿qué termina siendo la factorización ISE? Se va a factorizar todos los ceros y polos en el semiplano complejo derecho y el retardo de mi modelo interno. Una vez seleccionado un modelo interno, escojo una de las dos factorizaciones según el objetivo de control que yo tenga y con esa factorización voy a empezar a construir mi controlador. Los autores del método proponen especificar G asterisco C como 1 sobre G tilde menos multiplicado por una función f. Y f es lo que se va a conocer como un filtro pasabajos. De manera generalizada también y muy bien explicado en el libro de Morari, se muestran los tipos de filtro que se usan para las diferentes perturbaciones que esperamos de un sistema. Se usa el filtro tipo de este tipo para una entrada escalón y se usa el filtro de este tipo para una entrada tipo rampa. Aquí se ve la factorización, aquí se ve la utilidad de la factorización garantizando que G asterisco sub C sea realizable o causal y estable. ¿Por qué? Porque la inversa de G tilde menos, siendo esta la parte invertible, me garantiza que G asterisco C es causal y estable. El tercer paso es hallar la expresión de GC. Entonces, como en el segundo paso, se definió cuánto valía, cuál era la expresión para GC asterisco, entonces, al reemplazar GC asterisco en el GC que habíamos hallado anteriormente, podemos observar que estos se cancelan y que tengo una expresión perfectamente definida en función de quién, del filtro y de la factorización de el modelo interno.
Tal como en el método de sustitución directa, debemos igualar GC a la ecuación del controlador PI, PID o PID con filtro, tal que se puedan obtener fórmulas para la sintonía de un sistema. Es decir, vamos a utilizar las fórmulas todas del paso 1 al 4 para hacer una sustitución directa. Por ejemplo, tomemos la planta de un sistema integrante con retardo. Esta es mi planta exacta. Es posible para nosotros, utilizando la aproximación de Padé, aproximar este retardo con esta expresión. Y entonces seleccionar este modelo aproximado como un modelo interno. Entonces, una cosa pues que no se debe saber a priori, pero que los autores trabajan bastante o que explican en el libro, que pues se sale del alcance de la clase explicar por qué. Si la planta que escogimos es un sistema integrante, se debe cumplir que el error de estado estacionario sea cero ante entradas de tipo rampa. Ojo, entradas de tipo rampa. Entonces, eso nos dice que el filtro lo debemos escoger para entradas de tipo rampa. Y en los pasos anteriores se vio una expresión para entradas de tipo rampa. Vamos a seleccionar el criterio IAE y vamos a factorizar. ¿Qué me dice el criterio IAE? Pero no vamos a factorizar el modelo, la planta, perdón, no vamos a factorizar la planta, vamos a factorizar el modelo aproximado de la planta. G tilde. Entonces, ¿qué me dice el IAE? Que tome este y que tome este. Este tiene los ceros en el semiplano complejo derecho. Entonces, este es G más, perdón, y este es G menos. Tomé un sistema y lo separé en dos productos. Y al factorizar, al diferenciar con la ecuación del filtro que tenemos anteriormente, calculé la derivada de G más, que es menos 0.5 teta, y hallé la ecuación del filtro. Devuélvanse por favor a la diapositiva donde está la ecuación del filtro y vean que el procedimiento se aplicó con este filtro porque la entrada es una entrada tipo rampa. Lo siguiente es calcular G asterisco C y F por G tilde más 1 sobre G asterisco negativo, o sea, la inversa de la factorización, que es esta, multiplicado por el filtro que habíamos calculado. ¿Vale esto? Y F por la factorización positiva por G asterisco más terminaría siendo esto. Lo que nos da un GC así.
la simplificación de GC es un procedimiento algebraico más bien tedioso que nos da esto. Claramente, si ustedes ven, constante multiplicada por S, constante multiplicada por S, término que multiplica S2, término que multiplica S1, término que multiplica S2, término que multiplica S, término que multiplica 1, el GC que obtuvimos con las reglas y el procedimiento de Morari tiene la forma de un controlador PID. Entonces, solo nos basta igualar el polinomio del numerador y el polinomio del denominador, y un polinomio es igual a otro polinomio si y solo si todos sus coeficientes son iguales. Entonces, lo que obtenemos es lo siguiente: una fórmula que nos dice las constantes del controlador en función de lambda y de los parámetros del modelo interno. Control de lambda, que es igual a tau c, y del modelo interno. Es decir, de nuevo redujimos un sistema que tiene 3 parámetros a un sistema que solo depende de un parámetro, esta vez de una manera muchísimo más sofisticada y garantizando que este sistema se va a comportar tan bien como un control por modelo interno. El tema que acabamos de explicar no es para nada sencillo. Comprender cómo funciona el controlador IMC y el procedimiento IMC-PID es complejo. Por ende, me gustaría o les recomiendo revisar todos los ejemplos del capítulo 12 con respecto al IMC-PID y leer un documento que les voy a dejar de el doctor Alejandro Rincón Santamaría sobre el control IMC. Es un documento denso, pero bastante ilustrativo. También les dejo de los cursos de Beckett y un ejercicio de Simulink sobre IMC-PID, también de Beckett. Aquí hay mucha literatura para que lean sobre el método y no, insisto, no es sencillo la comprensión del mismo. Sin embargo, es muy bueno que entren a una empresa con conocimiento de este método porque es uno de los métodos más utilizados en industria, por lo menos con un entendimiento de dónde viene, porque, como vamos a ver más adelante, el procedimiento para hallarlo no hay que hacerlo siempre. Todos los procedimientos de sintonía, como la sustitución directa y el método IMC-PID, tienen orígenes teóricos complejos, unos más complejos que otros, como acabamos de ver, pero el asunto es que hay
muchísimos académicos e ingenieros que han deducido y documentado diferentes procedimientos y han documentado los resultados de estos procedimientos para realizar la sintonización de controladores para diferentes plantas. A continuación les voy a presentar un breve resumen de algunos que yo considero son interesantes. Las fórmulas IMC, si bien vimos el procedimiento IMC-PID, no es necesario que ese procedimiento se haga todas las veces, solamente se hace una vez para diferentes modelos internos y aproximaciones de modelos reales, que son aproximaciones de modelos reales, modelos internos, que son aproximaciones de los modelos reales y modelos reales, y se generan tablas como esta que estamos viendo. Esta tabla contiene la fórmula de sintonía, las fórmulas para diferentes tipos de proceso, y estas fórmulas de sintonía se pueden aplicar directamente. Así que no hay necesidad de conocer cómo se llega a estas fórmulas para aplicarlas. Sin embargo, un buen ingeniero de control conoce de dónde viene lo que está usando y domina las herramientas, teórica y prácticamente. Armstrong y Haglund en el 2006 presentan estas fórmulas de sintonía para sistema integrante con retardo y para sistema de primer orden con retardo. Noten que solo son válidas para cuando el retardo es mayor que 0. Kaya y Sheev en 1988, mediante optimización para modelos de primer orden con tiempo muerto, hallaron los siguientes coeficientes para aplicar en estas fórmulas dados diferentes objetivos de control. En este caso, objetivos de control integrales. Entonces, esta fórmula ya tiene el objetivo de control inmerso en ella, así como el IMC tiene el objetivo de control inmerso en ella, y también la sustitución directa. ¿Quieren más? Hay una cantidad inmensa de fórmulas de sintonización y todos los días siguen saliendo más. Así que les voy a dejar un link. Ojalá YouTube me dejara ponerles el link directamente en el video, pero necesita uno ser partner o algo así. Para que esto suceda, les voy a dejar esta presentación en PDF y también el documento lleno de fórmulas de sintonización. Los métodos mostrados anteriormente se basan siempre en una identificación del sistema que se realiza previamente. A estos métodos se les llama métodos fuera de línea. Los métodos de sintonización en línea son aquellos que se hacen con el controlador funcionando sobre la marcha. Es decir, en la planta y trabajando.
Bueno, este método se extrajo de un libro que creo que les he mencionado varias veces, el FICAR, y hay un método de tanteo. Este se hace con el sistema funcionando en lazo cerrado y se hace de manera muy sencilla. Es un método de tanteo y consiste en apagar las acciones proporcional, integral y derivativa del controlador. Es decir, cuando ustedes estén operando un controlador, no importa cualquiera que este sea, si no lo tienen en automático, pueden pasarlo a manual. Si lo tienen en automático, pueden pasarlo a manual y van a ver las constantes proporcional, integral y derivativa. Dependiendo de la forma del controlador, deben apagar las tres acciones. La acción integral a veces se apaga poniéndola en el valor más alto permitido, porque a veces está, cuando es un tiempo integral, el tiempo de reseteo está dividiendo. Hay que revisar las formas del controlador bien. De nuevo es bueno insistir en esto. Los controladores vienen con un manual de instrucciones donde especifican qué tipo de ecuación se está usando y qué tipo de constante proporcional, integral y derivativa les pide. Entonces, dependiendo del tipo de constante, si es el tiempo integral debe ser infinito para que el término integral del controlador sea cero. Y si es un controlador en paralelo, entonces la constante integral, el Kc sobre tau i, debe ser igual a cero. Después de que se apaga el controlador, básicamente, se empieza a aumentar gradualmente la ganancia proporcional hasta que existan oscilaciones permanentes. Esto es prácticamente lo que hacíamos al reemplazar S por J omega y hallar la frecuencia de oscilación y la ganancia de oscilación. Pero esta es la forma de hacerlo de manera práctica. Se aumenta la ganancia proporcional hasta que existan oscilaciones permanentes. Es decir, se lleva el sistema al límite de estabilidad. Una vez estando en el límite, la ganancia proporcional se debe reducir a la mitad y se deja quietica. Ahora, en esta diapositiva partimos de que estamos utilizando un tiempo integral, la constante integral como un tiempo integral, un tiempo de reseteo. La tenemos en infinito en el valor más grande y la vamos a reducir gradualmente hasta que volvamos a encontrar oscilaciones permanentes. Y se va a multiplicar el tiempo integral por 3. Después, de manera muy lenta, se va a incrementar la acción derivativa hasta que el sistema presente oscilaciones constantes y el tiempo derivativo se divide por 3. Este procedimiento garantiza que el sistema esté lejos del límite de estabilidad. Sin embargo, no garantiza nada más.
hay que evaluarlo para saber qué tan bien hizo la sintonización. Siendo el método de Ziegler-Nichols de 1942 un referente histórico, vale la pena mencionarlo. Está hecho para sistemas de primer orden con retardo y está optimizado para que la razón de decaimiento, el decay ratio, sea de 25%. Es decir, el objetivo de control de este método es que la razón de decaimiento sea del 25%. También es un método en línea, pero tiene sus contrapartes analíticas y su fórmula analítica que la pueden encontrar casi en todos los libros. Y el procedimiento es muy similar. Se van a pagar las acciones proporcionales, integrales y derivativas. Y vamos a aumentar la ganancia proporcional de manera suave hasta que existan oscilaciones permanentes. En ese momento se va a hallar algo que se llama ganancia última. La ganancia última es la constante del controlador que hace que el sistema oscile. Y sobre la gráfica de la variable controlada que debe estar oscilando, se mide el periodo de las oscilaciones. Por ende, se obtiene el periodo de las oscilaciones y la ganancia última. Con estos valores, para los diferentes tipos de controladores PI, P, PI, PID y mejoras del mismo Ziegler-Nichols, se realiza la sintonización de acuerdo a la tabla que les estoy presentando. El concepto de sintonía en línea o autosintonía es bastante común en las implementaciones industriales del PID en los controladores tipo PLC, los autómatas programables. Sin embargo, les voy a presentar una autosintonía que propusieron Armstrong y Haglund y que está implementada en diferentes software. Esto ayuda bastante con el método de Ziegler-Nichols y es muy simple de automatizar. Basta con cambiar durante la operación del controlador. Basta con cambiar durante la operación normal del controlador al controlador en on-off. Cambiar del PID a un controlador en on-off. Se ajusta la amplitud de encendido y apagado. Controlador on-off lo que hace es poner un límite inferior y un límite superior para que el sistema oscile entre él. Cuando toca aquí se apaga, cuando toca aquí se prende y vuelve, más o menos como funcionaría un horno, como funciona un horno de cocina. Entonces se ajusta la amplitud del relé, que es lo que se llama un controlador on-off con histéresis, con el fin de restringir la amplitud de las oscilaciones del proceso. Al implementar este controlador on-off con histéresis, este prende y apaga, el sistema termina oscilando. Cuando se obtiene la respuesta oscilatoria del sistema, se calcula la ganancia última usando esta fórmula y se toma el periodo de las oscilaciones directamente de la gráfica de la respuesta. Con esta ganancia última que se calcula, se devuelve a la gráfica de Ziegler y Nichols. Incluso hay otras técnicas que también funcionan con esto,
y que uno ve en los libros de Leiben, cuando él utiliza la regla de Tyrus-Leiben, que también tiene una gráfica similar. Todos los ejemplos del libro tienen simulación. Confirme cada uno utilizando Simulink. Utilice Simulink para montar sus propios controladores PID en las diferentes formas vistas. Realizar las lecturas sobre filtrado del ruido del libro. Estas son algunas recomendaciones que les dejo para que trabajen en casa. Este tema es denso y si no se tiene la práctica suficiente en el examen, el sistema los puede confundir. Estos métodos los pueden confundir. Entonces les recomiendo mucha práctica. En esta sección se dará una breve introducción a cómo medir el desempeño de los controladores. El desempeño de un controlador se debe medir con respecto al objetivo de control. Una de las formas más simples de medir el desempeño de un controlador es observando la respuesta del sistema ante una perturbación o cambio en el set point. Si el sistema responde de manera oscilatoria pero subamortiguada, se pueden medir las mismas o los mismos indicadores que para un sistema de segundo orden. El overshoot, la razón de decaimiento, el tiempo de subida, el tiempo pico, el periodo y el tiempo de estabilización. Estos son indicadores supremamente sencillos, pero que pueden ayudar a medir que también se está desempeñando un controlador. De todas maneras, ninguna de estas medidas es una medida absoluta. Siempre van a ser relativas a nuestro objetivo de control. Si nuestro objetivo de control es disminuir el overshoot o el sobreimpulso, entonces podríamos, al hacer la sintonización, utilizar varias reglas de sintonía y con estas reglas de sintonía comparar cuál dio el menor sobreimpulso. Lo mismo, si queremos que nuestro sistema responda de manera rápida, ¿cuál tiene el menor tiempo de estabilización? El mismo sistema, diferentes reglas de sintonía y se mide cuál tiene el mejor tiempo de estabilización. Entonces, el uso de estos indicadores, más que una medida universal, es una medida de comparación y un criterio cuantitativo de selección que tiene que ir acorde con el objetivo de control planteado previamente. Hay criterios que podríamos llamar más sofisticados.
Por ejemplo, los índices de desempeño, que son funciones del error. Este índice de desempeño y es función de t. Es la integral entre 0 e infinito de f de t, donde f de t es f de e de t. Es una función del error en el tiempo. Si entendemos el error como la diferencia entre la respuesta deseada, punto de consigna o set point, y la respuesta medida, la respuesta actual o medida del sistema, entonces es posible expresar el desempeño de un controlador como la integral de una función de ese error. Por ejemplo, podemos utilizar la integral del error. La integral del error lo que hace es sumar todo lo que pasa mientras el sistema, sumar todos los errores que ocurren mientras el sistema se estabiliza. Si es que este se estabiliza, si no el índice no tiene sentido. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, la integral del error tiene un pequeño problema, que estas partes positivas de la integral se cancelan con estas partes negativas y no tenemos al final de cuentas una noción muy buena de si los errores se cancelaron o no. Es por esto que existen criterios como la integral del error, criterios diferentes a la integral del error, como la integral absoluta del error y la integral del error al cuadrado. Estos criterios lo que previenen es que se cancelen áreas por encima y por debajo del set point que van a tomar signo positivo y negativo dentro de la integral. Entonces es más práctico integrar entre 0 e infinito el valor absoluto del error o integrar entre 0 e infinito el valor del error al cuadrado, siendo el ISE bastante usado. Es posible hacer una medida ponderada, un promedio ponderado de los índices o lo que los índices sean un promedio ponderado. Por ejemplo, la función de pesos más utilizada es el tiempo, que le da más peso a los últimos eventos que a los primeros, dando lugar a los índices. Es decir, la integral absoluta del error por el tiempo o ITAE y la integral del error al cuadrado por el tiempo ITSE. Lo que hacen es darle más peso
a los errores que ocurren más adelante en el tiempo. Es decir, cuando medimos el desempeño de un controlador con uno de estos criterios de desempeño, estamos diciendo que el transitorio inicial, que ese transitorio, digamos que este es el set point, y hubo una perturbación, que este transitorio inicial, esto que ocurrió acá, no es tan importante como esto que ocurre acá, porque estoy dándole más peso al error cuando t, mientras t es más grande, más vale un error. Estos sistemas castigan a los sistemas que terminan oscilando en frecuencias bajas o en amplitudes bajas, porque van a seguir sumando, pero van a seguir sumando multiplicadas por t. Entonces, hay que tener en cuenta que todos estos criterios nos sirven para medir el desempeño de un controlador. Por ejemplo, se va a sintonizar un controlador cualquiera y se va a sintonizar por las fórmulas de sustitución directa o regla lambda y las fórmulas del IMC-PID. El mismo controlador, el mismo sistema. Una buena forma de saber o de predecir cuál es el mejor controlador, control 1, control 2, es simplemente comparando los valores de estos índices de desempeño, lo que permite tener una medida cuantitativa del control de procesos. No solo del control, de la calidad del mismo. Aunque sea relativo, es algo cuantitativo y se puede comparar. En Simulink, la implementación más simple que se puede realizar son estos índices de desempeño porque se pueden calcular automáticamente. ¿Cómo se pueden calcular automáticamente? Pues uno normalmente, cuando está haciendo control de procesos, monta un diagrama de este tipo. No importa si la perturbación entra antes o después, es una perturbación en la carga u otra cosa, siempre vamos a hacer la realimentación. Menos y más con el set point. Esa realimentación le estamos restando al set point la variable, al set point le estoy restando la variable medida y eso me da el error. Si al error le aplico una de estas funciones f de t, o mejor dicho, f de e de t, como elevarlo al cuadrado, sacarle el valor absoluto, multiplicarlo por t y sacarle el valor absoluto para multiplicarlo por t y sacarle el valor absoluto, me imagino que habrá que poner un relojito para que entre una señal de tiempo. Y después, como estamos en Simulink e integrar es tan fácil, pues integramos 1 sobre s cuadrado, 1 sobre s
que es la integral del índice. Y aquí se pone un display. Así se calcula la diferencia entre dos curvas también. Si usted tiene su sistema no lineal y su sistema lineal o linealizado y tiene la misma entrada para ambos, realiza una perturbación acá, usted puede tomar la salida del no lineal y la salida del sistema lineal y a uno restarle el otro. Luego, elevarlo al cuadrado y luego integrar para obtener, por ejemplo, lo vamos a elevar al cuadrado y luego integrar para obtener un SSE. Obviamente a esta señal lineal hay que sumarle la variable de desviación para poner esto en variables normales, o al sistema no lineal hay que restarle la variable en estado estacionario para tener el sistema no lineal. Entonces, básicamente, los mismos criterios o criterios muy similares nos sirven para medir desempeño de controladores y también para medir similitud entre curvas. Para finalizar, una vez realizado el control, que incluye los pasos de modelamiento, linealización, obtención del modelo lineal, montaje del modelo en lazo cerrado, sintonización. Ahí no termina el control. Después de la sintonización viene la medida de los índices de desempeño para poder evaluar qué tan buen trabajo se hizo. Es muchísimo mejor tener una metodología clara de trabajo en la cual se hagan autoevaluaciones o evaluaciones constantes del trabajo que se hace en busca de errores para corregir las cosas y presentar resultados de calidad. No se trata de aprender procedimientos paso a paso y repetirlos incansantemente o incesantemente, sino de tener una metodología de trabajo que incluya la autoevaluación constante, que le permite identificar oportunidades de mejora. La materia de control de procesos en sí es una de esas materias atípicas. Ya vimos en esta clase, en la clase anterior y en la clase anterior a ella, que no hay soluciones correctas. No existe una sola metodología de control que dé resultado. Siempre hay excepciones, siempre hay formas de mejorar, siempre hay formas de optimizar.
pero usted no sabe cómo puede mejorar si no puede saber ni siquiera si se está equivocando o no. Entonces es una invitación a que incluyan una metodología de trabajo verificativa en su vida y en su devenir profesional para que sean unos excelentes trabajadores. ¿Por qué es importante esto? Durante estos años que ustedes han pasado en la universidad, los profesores, en cierto sentido o muchas veces en nuestras materias, hemos tenido las respuestas correctas siempre. Me refiero pues a cuando se está hablando de exámenes. Los profesores siempre han tenido las respuestas correctas del examen y comparan la respuesta que ustedes dan con la respuesta del examen. La dinámica de la vida real es que cuando usted en su empresa, sea propia o sea usted un empleado, se le presenta un problema, ese problema viene sin solución, a diferencia de los problemas que se ponen en los exámenes. El problema del examen, usted sabe la solución después, usted puede acceder a la solución, usted puede sentarse y volverlo a hacer, pero en la vida real no. En la vida real usted solo tiene una oportunidad para resolver un problema lo mejor que puede. ¿Cómo sabe que tan bien lo resolvió? ¿Cómo sabe si fue suficiente su solución? Ahí está la metodología de evaluación que le propongo. Por último, es muy importante que practiquen mucho con los ejercicios del libro, los ejercicios propuestos que están hace rato en SIGBI, y también que resuelvan los talleres de las clases 8, 9 y 10. Estos talleres les van a servir para afianzar los conocimientos de control. Hemos llegado al final de la clase 10 de control y simulación de procesos. Que tengan una feliz semana y hasta una próxima oportunidad.